Buenos días. Voy a procurar hacer una presentación práctica de cómo se utiliza un algoritmo en los indicadores que utilizamos habitualmente para tener información sobre la ciudad. Habitualmente sacamos datos, luego los veremos, ¿no? Datos de todo tipo. Nivel de renta, nivel de la vida humana, cuánto dura, nivel de formación de las personas, ¿no? Y de esta manera podemos tener una radiografía bastante exacta de cómo son las personas que viven en Málaga. Ahora, lo importante no es saber que la media de la ciudad tiene un nivel de renta de, por ejemplo, 26.000 euros o que la vida media son 81 años, 2. Lo importante es ver cómo esos datos se distribuyen en el territorio, como ahora veremos. Cómo se distribuyen por distritos, por áreas municipales y por barrios. Málaga tiene 300 y pico barrios. Entonces, como luego veremos en los planos que os voy a poner, ahí se ven unas diferencias muy grandes con este nivel de datos. ¿Qué ocurre cuando tenemos aquí, por ejemplo, una serie de datos, son 20 indicadores de población, socioeconómicos, asistenciales y territoriales, ¿no? Dentro de cada grupo vemos que tenemos una serie de datos importantes: esperanza de vida, índice de envejecimiento, renta familiar disponible, ese tipo de cosas. Bien, pero cuando sacamos los datos, este tipo de datos, hay datos que los tenemos a partir de una manzana. Por ejemplo, el padrón municipal. Sabemos la gente que vive en una casa, en una manzana, en un barrio y demás. Digamos que es el dato más sencillo de todos. Pero, sin embargo, hay datos que los tenemos agregados a nivel, por ejemplo, de barrio. O otros datos, pues, por ejemplo, los del Ministerio de Hacienda, por unos años de la renta, lo tenemos por secciones censales. Las secciones censales no corresponden con los barrios. Luego tenemos también datos, a lo mejor, del SEPE sobre temas de empleo que emplean, a lo mejor, distritos postales, que también es una unidad de superficie que no coincide ni con el barrio ni con las secciones censales. Aquí vemos, por ejemplo, que cada uno de los 20 indicadores tiene una fuente en información geográfica diferente. Entonces, ¿cómo podemos encajar, por ejemplo, las tensiones censales en los barrios cuando son diferentes en los contornos geográficos? Pues eso lo hacemos, simplemente con los algoritmos. Los algoritmos lo que hacen es, de todos los indicadores que estamos tratando, lo que procuramos, ahora lo veremos, es que el algoritmo chupa la información de una serie de datos de manera que nos permite, por ejemplo, en los niveles de renta, traspasar los datos de las tensiones censales a los barrios. Y de esta manera podemos trabajar con datos uniformes. Vamos a ver. Este es, por ejemplo, la renta media por hogar en grandes barrios. Málaga tiene 20 grandes barrios, como veis en este plano, pero tiene 300 barrios que, de alguna manera, te dan una información muy detallada de cómo viven las personas de estos barrios, ¿no? Como decía antes, tenemos los distritos y secciones censales que, como vemos, son muy diferentes de los barrios que hemos visto en el plano anterior. Aquí tenemos la agrupación de secciones censales por barrio, que lo hacemos de manera informática. Tenemos también
los NUTS, que son las agrupaciones territoriales que hace básicamente los datos que recibimos de temas sociales, ¿no? De personas que son vulnerables o personas que reciben el salario mínimo vital. Entonces, ¿qué ocurre? Que estas superficies también son diferentes. Aquí vemos, por ejemplo, la renta media por hogar en barrios traducida desde las secciones censales. Antes estaba comentando que las secciones censales son aproximadamente unas 100 y algo, y barrios son 320 aproximadamente. Entonces, hacer el casamiento entre secciones censales y barrios, aquí vemos un acercamiento, se produce con el algoritmo. Fijaros que el nivel de aproximación del barrio es muy pequeño. O sea, podemos saber con mucha exactitud cuál es el nivel de renta de las personas, pues casi que están al otro lado de la calle, ¿no? Y, por ejemplo, esto nos permite pues, sacar una información donde tenemos, estos son barrios de la zona este de la ciudad, empezando por La Araña, la fábrica de cemento, Jardín, El Candado, Playa Virginia, ¿no? Y vamos bajando hasta Pedregalejo, Baño del Carmen, La Viña, El Mayorazgo, Par de Clavero, Bellavista. Y tenemos el distrito, que es el número 2, ¿no? Y la renta de hogar de cada uno de estos barrios. Que antes no la teníamos por secciones censales que no tienen nombres, no tienen nombres de barrio, son números. Nosotros hemos apropiado con el algoritmo y lo hemos asimilado a barrios con nombres que todos conocemos, ¿no? Y vemos aquí que las diferencias son muy grandes, ¿no? Vemos que las diferencias de renta por barrios son bastante elevadas. Esta es otra zona, es el distrito de Bailén Miraflores, que tiene pues, todos estos barrios que veis aquí numerados, Parque Victoria Eugenia, Pavero, Bresca, Suárez, Carlinda, San Alberto, La Corta. Y La Corta, por ejemplo, es uno de los barrios que tiene una renta más pequeña de 16.700 euros, ¿no? Bien, una cosa importante es que cuando utilizamos el algoritmo, ¿cómo comprobamos si es fidedigno? Pues básicamente por una secuencia de acierto-error. Ponemos un plano, pues uno de los que hemos visto antes, no sé cuál, por ejemplo este, y si vemos que hay una cosa extraña, por ejemplo, que a la parte izquierda del plano hubiera un color más oscuro, nos parecía un poco extraño, ¿no? Pues, hombre, en la zona esta no hay gente que tenga renta que supere los 40.000 euros, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se puede producir un error. Y ese error simplemente lo corregimos con un martillo. Es pum, pum, le pegamos y bajamos el nivel, ¿no? O sea, puede haber una labor de acierto posterior, ¿no? Bien, y para acabar estos 10 minutos, vamos a poner el ejemplo de una serie de indicadores por barrios de la ciudad para que veamos la segregación espacial en la ciudad de Málaga, lo importante que es y cómo es muy diferente una parte de la ciudad de otra. Empecemos. La renta media por hogar, como vemos, bueno, una cosa importante es que todos los planos que vamos a ver, que cada uno es de un indicador, os pueden parecer iguales los colores, porque efectivamente la zona este de la ciudad es la que tiene más renta, la que tiene más esperanza de vida, la que tiene más zonas verdes, y etcétera. Con lo cual, el plano parece que sea el mismo, pero en realidad son planos diferentes, ¿no? Aquí vemos que la zona Caleta Limonar es la zona que con diferencia tiene mucho más nivel de renta. La población que por esperanza de vida, hay una esperanza de vida entre la zona de Caleta Limonar y Campanillas, al extremo derecho del plano, de casi 8 años de vida. 8 años de vida son muchos años.
en realidad, ¿no? Pero bueno, vemos que en Málaga esa diferencia se produce. No he dicho antes en la renta Caleta Limonar pues tiene más de 52.000 euros de renta per cápita y la zona también más pobre, que también es Campanillas, no llega a los 20.000 euros, ¿no? Son diferencias importantes. La población analfabeta y sin estudios, vemos que nuevamente donde menos hay es en el barrio Caleta Limonar, que lo puedes ver a la derecha, que está en color blanco. Y precisamente en color oscuro es donde más analfabetos y personas sin estudios hay, que es en la zona de Carlinda y nuevamente Campanillas. Zonas verdes, lo he comentado antes. En oscuro, los barrios que tienen más zonas verdes y por lo tanto tienen una mejor calidad de vida. Las diferencias de temperatura, que es importante. La diferencia de temperatura en Málaga puede oscilar en verano hasta 7 grados de temperatura. Como vemos, en la zona que menos variación de temperatura hay es nuevamente la zona de Caleta Limonar y Pedregalejo. Y la zona, por cierto, donde estamos, en Teatinos, en la zona más calurosa, evidentemente en verano, que hay una diferencia de 4, 5 o hasta 7 grados de temperatura, es bastante importante para una calidad de vida, ¿no? Participación electoral. Nuevamente, los barrios de la zona este de la ciudad son los que más votan. Caleta Limonar aproximadamente vota casi el 90% de las personas, el 89 y pico por ciento. En la zona, por ejemplo, de Campanillas, vota solamente el 35%. A lo mejor pienso yo que tampoco les importa mucho votar porque no va a cambiar mucho su nivel de vida. Bueno, otra serie de indicadores, necesidades detectadas de integración social o personas atendidas por necesidades socioeconómicas, envejecimiento, población mayores de 75 años que viven solos, es un dato también importante, ¿no? Aquí los que viven solos básicamente están en la zona central de la ciudad. Y bueno, yo creo que con esto termino los 10 minutos y creo que he hecho una aproximación por lo menos a cómo utilizamos los algoritmos para tener los datos equilibrados en el territorio. Gracias.